el problema raíz está en que a Petroecuador hay que hacer un cambio transformacional. Es decir, tenemos un potencial fuerte, pero no logramos producir lo que podemos realmente. Aquí tiene que aclararse muchas cosas, ¿sí? Sobre todo para hacernos entender que lo que el gobierno plantea, que perdimos un buen negocio. El consorcio chino-canadiense Sinopetrol no cumplió con el pago de los 1.500 millones de dólares requeridos por el gobierno para lograr la delegación y el manejo del campo petrolero Sacha. Y por ende, esta delegación, este contrato que aparentemente estaba ya casi consolidado, queda en nada. No se cumplió con el requerimiento del presidente y en consecuencia pues este contrato tampoco avanza. Así de simple es la situación con la que se puede apreciar y con la que termina en este caso esta situación de la delegación del campo Sacha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el futuro de Sacha? ¿Cuál es el futuro también de Petroecuador al respecto de la operatividad y la producción de este campo tan importante, conocido como la joya de la corona en el ámbito petrolero de nuestro país? Es el tema que lo vamos a abordar con el ingeniero Miguel Robalino. Él es importante analista en temas energéticos y petroleros para conversar sobre este particular, que era más o menos como que un contrato que se iba a terminar más o menos anunciado, porque se recortó el tiempo para que puedan conseguir esos 1.500 millones este consorcio. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe al canal, nos ayuda muchísimo. Los likes y los comentarios también son importantes para ir contextualizando este tipo de entrevistas. El programa también puede revisar los contenidos en nuestras redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, en TikTok. Usted va a encontrar en las redes de Global Opinion, va a encontrar una serie de productos comunicacionales y de resúmenes informativos que van a ser de su interés del ámbito nacional e internacional. Así que siga también las redes sociales de Global Opinion y denos sus likes y también sus comentarios. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Miguel, por estar en esta programación. Desde el punto de vista del análisis, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se cae esta delegación, este contrato que casi estaba para ser adjudicado? ¿Qué pasó con el tema de Sacha desde tu punto de vista, Miguel? Gracias, Osvaldo. Un saludo cordial a toda tu teleaudiencia. Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar entre lo que significa adjudicación y firma del contrato. Adjudicación significa que tras una selección de varias empresas, si hubiese sido como licitación, se escogió la mejor previo a que se firme el contrato, donde se va a regularizar prácticamente esta adjudicación. Eso, pero es un concurso, ¿no? Desde un concurso, una licitación, correcto, donde participan otros oferentes, otros interesados. Que hubiera sido lo más óptimo. En este caso fue prácticamente una empresa que fue seleccionada de acuerdo a como plantea la ministra, por la ley de hidrocarburos y el reglamento hidrocarburífero, que les permitía prácticamente coger un oferente que por ser parte de una empresa estatal daba las condiciones para que se pueda darle directamente. Entonces, el contrato que no se firmó, en donde realmente significa que va a estar todo el desarrollo del campo, toda la inversión que va a hacerse en el campo. Es decir, ahí van a estar absolutamente todos los números que no los conocemos, porque no se clasificaron las formas y los valores. De alguna manera yo pienso que Sacha, desde mi punto de vista, es un campo muy importante, como son importantes los 72 campos que tiene la petrolera, Petroecuador, tanto en offshore como en tierra. Al momento tendría que seguir siendo operado por Petroecuador, pero más allá de eso, lo importante es que, si bien es cierto, la empresa privada es importante la inversión, Osvaldo, es importante que venga, pero con reglas de juego claras por un lado, y por otro lado también hay que negociar. Mira, nosotros hemos planteado que uno de los parámetros en una negociación es el de beneficio justo para las partes, ¿sí? Después de cumplir parámetros técnicos, económicos, ambientales y parámetros contractuales, tiene que ser el beneficio para las partes. Y cuando hablo de beneficio para la parte, es decir, ¿qué es lo que tenemos? Y Sacha es un campo, como hemos dicho varios medios, con un potencial hidrocarburífero muy importante. Claro. Es un campo que tiene como activo, es un campo que hay muchísima inversión
en pozos petroleros, en plataformas, en oleoductos, es decir, qué es lo que maximiza la operación, y es un campo que tiene un crudo de una calidad de API muy importante que en el mercado es muy apreciado. Claro, es la joya de la corona de Petroecuador, pues del área hidrocarburífera del país, inclusive, por lo que tú estás señalando, Miguel. Correcto. Es un campo importante por la calidad de crudo sobre todo. Y las reservas que tiene al momento, es unas reservas de 237 millones de barriles, que estamos hablando de más de 14.000 millones de dólares, que si vamos al análisis de la renta petrolera, que es de más o menos 1.500 millones de dólares, si le ponemos en la línea de los 20 años, que es lo que se iba a concesionar el campo, estamos hablando sobre los 20.000 millones de dólares, contra la propuesta que fue pública de que la utilidad del gobierno del Estado sería de 10.000 millones. Entonces hay varios vacíos que no están muy claros, que no se nos ha clarificado, para ver si realmente el Estado no pierde la rentabilidad. Porque ese análisis tiene que irse en dos líneas, en que el Estado no pierda la rentabilidad, es decir, si actualmente 1.500 millones de dólares le queda como renta petrolera del Estado, si yo busco un inversionista para que me ayude a incrementar la producción, pero hay que entenderse que un costo significa la producción que yo ya tengo dada, que yo he invertido por más de 50 años, y el incrementar esa producción sobre la curva base, eso es lo que yo necesito, que venga alguien a ayudarme para que invierta justamente. Pero eso es lo que dijeron, ¿no? Que iban a incrementar la producción a 100.000 barriles. Sí, pero lo diarios. importante, como no conocemos el contrato, era identificar qué costos iba a establecer en la producción incremental y qué costos se iba a pagar por lo que ya existe, ¿sí? Desde la lógica, no puedes dar completamente el campo al 100%, es decir, no se podía entregar el campo al 100% con la producción dada, ¿sí? Claro, a un mismo precio. Con los 80.000 barriles que está produciendo en este momento, a eso nos estamos refiriendo. Correcto, sí. Correcto. Ya, todos estos elementos, en este caso, Miguel, son los que determinan de pronto que esto parece como una marcha atrás que da el gobierno, que el presidente también manifiesta esta prima de los 1.500 millones que en primera instancia en el contrato decía que tenían que financiarlo en 30 días. Les dice, no, si ustedes no me pagan hasta ayer día martes, esto no camina. Y entonces se cae en este tema de Sacha. Mira, ese es un mal precedente desde mi punto de vista, porque uno de los problemas que tiene el Ecuador es que nosotros en temas justamente de los contratos petroleros, en la industria petrolera se llama, lo mejor que hay que cuidar es la reputación. Y tenemos una mala reputación por los antecedentes de las caducidades que se ha dado a varias empresas en el transcurso de estos 20 años y cuántos millones hemos pagado el país. Y no ha habido quien responda. Entonces, con este precedente que se da últimamente, de que en la adjudicación ya había un acuerdo de un plazo y por decisión, entiendo, del presidente de la República, cambió el plazo. No sé más allá de eso a lo mejor qué consecuencias pueda traer, ¿sí? Con la adjudicación ya dada, es decir, porque no se cumplió el plazo que ya se preestableció para que venga esos 1.500 millones. Pero más allá de eso, Osvaldo, yo lo que entiendo es que, si bien es cierto, se necesita la inversión privada y si posteriormente se pretende sacar nuevamente, que se saque primero una licitación internacional, ¿sí? Porque esa es la intención, me parece, ¿no? Tiene que ser así para que vengan las mejores empresas, porque la primera fase es la de selección de las empresas. Es decir, son empresas que tienen que venir especializadas en varios entes de la industria petrolera. Por ejemplo, empresas que sean especializadas en yacimientos, empresas que sean especializadas en reservorios, empresas que sean especializadas en todo lo que es perforación. Entonces, esa selección se hace en base justamente a esa ficha técnica, ¿sí? Porque en la industria petrolera hay que entender, Osvaldo, que todo se terceriza y para todo hay especialidades, ¿sí? Entonces, si yo quiero incrementar la producción petrolera, si yo quiero mejorar la producción que está actualmente, yo necesito que vengan empresas que manejen reservorios, ¿sí? Que traigan tecnología. Claro, que vengan a invertir, pues, ¿no? Lógicamente, inversión con tecnología. Esto depende de mucho de la inversión igualmente. Mira lo que la ministra, ya luego de que se cae este tema de Sacha con Sinopetrol, manifiesta que están buscando alternativas para la operación del campo Sacha, incluyendo más inversión por parte de Petroecuador. ¿Por qué no le apoyan directamente a Petroecuador para que invierta un poco más? Bueno, lo primero, Petroecuador Osvaldo, mantiene en este momento con casi 80.000 barriles diarios de producción. Incrementó la producción. sí, mira, cogiendo una línea de más o menos 10 años, en el campo Sacha se ha hecho una inversión media de 160 millones de dólares al año. Al año, claro. Sí, esa es una media que está establecida. Lógicamente, en los planes de desarrollo que se establecen en esta industria, tú tienes 3 objetivos, que es el primero, incrementar la producción petrolera,
y eso lo hace a través de campañas de perforación, de recuperación mejorada, etc. El segundo objetivo es repotenciar las facilidades de superficie, es decir, cuando hablo de repotenciar, significa, tal como planteó la ministra, que era una joya oxidada, que ese no es el término técnico, porque yo vuelvo y repito, hay que entender que estas industrias, la oxidación es una parte fuerte porque el hidrocarburo tiene altísimos niveles de azufre. Entonces, más allá de eso, tiene que repotenciarse, es decir, tiene que repotenciarse las facilidades de superficie que llamamos para poder maximizar y hacerle más eficiente la producción. Y el tercer objetivo es la continuidad de eficiencia eléctrica en los campos petroleros. Eso conforma un plan de desarrollo. Entonces, eso ha estado dándose en Petroecuador. Lógicamente, aquí no se ha cumplido en la parte con fuerza porque no hay recursos de la repotenciación de infraestructura, por un lado, y por otro lado también no se ha hecho exploración ni sísmica. Ya, pero ¿quién tiene que dar los recursos a Petroecuador? Lamentablemente Petroecuador ha perdido la autosuficiencia financiera desde el año 93. Claro, perdió eso, en el 93. En el 93. Y de ahí, al no tener su manejo, su propia inversión, tiene que estar esperanzado en que el Estado les dé, ¿sí? Entonces, ahí viene un punto de inflexión, donde se sabe cuál es el problema. Con esto ha salido a la luz cuál es el problema, no solo del campo Sacha, sino en todos los campos, de excepción de los que están cerca de 20 y pico de campos que están en manos de las empresas privadas, ¿sí? Pero en los campos, puntualmente Petroecuador, por falta de recursos, no se está dando justamente este mantenimiento en las infraestructuras, que es lo mínimo que se tiene que hacer para sostener la producción. Pero no es cuestión de Petroecuador, sino es por falta de recursos. Obviamente que Petroecuador tiene que tener una reestructuración, no sé, buscar un mejor manejo, más técnico de esta empresa que lamentablemente se ha convertido en botín político de los gobiernos. Mira, yo pienso que Petroecuador, el problema raíz está en que a Petroecuador hay que hacer un cambio transformacional, ¿sí? Hemos visto que en el último gobierno, en este gobierno del presidente no han pasado 5 gerentes, ¿sí? 6 gerentes, han pasado 4 ministros, están 4 ministros, entonces una inestabilidad gerencial que son las causas normalmente de cautizar estas industrias. Y la injerencia política que va de la mano, si no llegan los mejores, ¿sí? No llegan quienes tienen las credenciales y no llegan realmente por las cuotas políticas, y eso nos está pasando factura a todos los ecuatorianos. Entonces, para mí el problema tiene que irse a raíz, es decir, cómo rediseñas Petroecuador para que haya optimización del gasto, ¿sí? Por un lado, optimización en la parte técnica, porque mira, en estas industrias tú tienes la parte técnica, operativa y la parte financiera y administrativa, y de hecho hacer gobiernos corporativos, ¿sí? Es decir, que toda la industria esté alineada prácticamente hacia el objetivo que se quiere hacer. Y no sabemos cuál es el objetivo. Entonces, lo primero que tiene que decirnos el gobierno es cuál va a ser su política energética, ¿sí? Justamente para evitar que siga habiendo caídas de producción, y cuál va a ser su política energética, claro, para que venga inversión. Pero esto lamentablemente hace mucho tiempo que no se tiene, ¿no? Una política energética ni una política de producción petrolera en este caso. Pero yo te decía, el tema de lo que está pasando en este sentido con Sacha, lo que acaba de suceder, se cae esta delegación, todo el embrollo que se armó en torno a este tema que en la parte política inclusive habrá golpeado las intenciones del presidente para reelegirse. ¿Se da por falta de conocimiento, por algún interés o porque los que están manejando esta parte que debe ser técnica no conocen de este particular, Miguel? Sí, yo pensaría que hay un mal asesoramiento hacia el presidente de la República. Realmente son errores que le están haciendo cometer, porque esto hay que verlo en forma integral. Los sectores energéticos, Osvaldo, hay que verlos en forma integral. Es decir, todo movimiento que yo voy a hacer en la industria petrolera también me puede afectar a la parte de generación eléctrica, también me puede afectar a la parte de minería, y así se va dando inclusive en la parte de minería y en la parte de generación eléctrica. Esto es integral. Entonces, para aquí hacer un movimiento, ya vemos, como el caso del campo Sacha, mira que aquí había un tema muy recurrente que era que el campo Sacha abastece la refinería de Esmeraldas, claro, y la de La Libertad. ¿Sí? Me parece que el 60% de la producción. Así es, por la calidad de crudo y todo lo demás. Entonces, esa parte no sé si estuvo en el análisis, justamente cuando en los acuerdos que se iba a hacer con el contrato cómo se iba a manejar ese crudo, a qué precio se iba a manejar ese crudo, ¿sí? Cómo eran las prioridades. Porque aquí hay que ir entendiendo varias cosas. O sea, la prioridad 1, cuando la producción petrolera diaria de un país, tú tienes 3 prioridades. La primera es cargar tus refinerías para el abastecimiento. La segunda es cumplir las preventas petroleras que todavía seguimos pagando,
del alto endeudamiento con el gobierno chino que tuvimos. Y el tercer parámetro es las ventas spot, es decir, cuánto puede sacar el mercado para que haya los ingresos, ¿no? Entonces, el cargar las refinerías es algo sumamente importante, porque como no existe también dentro de las políticas energéticas una política que nos diga cómo vamos a incrementar la producción de derivados para ser menos importadores por un lado, ¿sí? Y para ser más autosuficientes, no hay una política. Lo lógico es que este campo que abastece justamente las refinerías tiene que haberse medido justamente ese otro punto de inflexión, ¿sí? Claro. Y entender que la problemática no solo está en este campo, sino en todos los campos que de hecho se tienen que ir manejando. Ya, pero tú dices, hay un mal asesoramiento en este momento al presidente de la República, quienes están alrededor, la ministra, el viceministro de hidrocarburos, de los que tengan que estar, los asesores, no están entendiendo bien cómo es el negocio del petróleo. Mira, aquí hay que entender el negocio del petróleo desde la política interna y desde la geopolítica, porque es un tema importante, ¿no? Porque no es que estamos aislados, ¿sí? No es que estamos aislados, entonces aquí hay que entender muy bien también esa parte para ir reorganizando la industria, ¿no? Porque primero, una de las cosas importantes que se tiene que manejar son costos de producción bajos, porque los precios vienen marcados desde afuera, o sea, es una variable que no depende de nosotros y tenemos que ver cómo con costos de producción bajos, siendo eficientes, nos cubrimos de esa volatilidad del precio, ¿sí? Entonces, a eso tiene que ir un primer punto. Entonces, ¿qué significa? Si ahora mi costo de producción, en el caso de Sacha, mi costo operativo es de casi $7 y mi costo total, sumando todo lo que es transporte, etcétera, puede llegar a $10, ¿sí? Y en los diferentes campos petroleros, hay campos petroleros que estamos pagando, en el caso que es otro modelo de contrato, tarifas de hasta $38 y $40, ¿sí? En donde aquí no se tiene que medir por la cantidad de producción, sino por la rentabilidad o la renta petrolera que da cada barril de petróleo. Entonces, esas políticas no existen, es decir, ¿cuál va a ser la línea de conducta que el gobierno quiere plantear justamente para mejorar ingresos por un lado, traer inversión por otro lado, ¿sí? Y optimizar mejor nuestros campos petroleros, que de hecho nosotros tenemos un problema recurrente que estamos cerrando un bloque importante como el bloque 43, por un lado estamos bajando producción, por otro lado no tenemos un horizonte por dónde va a ser la línea de crecimiento. Y yo he planteado que la línea de crecimiento en la producción petrolera tiene que ser un crecimiento orgánico, es decir, justamente en este tipo de campos, campos maduros como Sacha, Auca, Libertador, etcétera, todos los campos que ya tienen infraestructura por un lado y son campos que están desarrollados. Bueno, pero en todo caso la situación tiene que irse definiendo. ¿Por qué no apoyarle más a Petroecuador? Haciéndole más eficiente y que produzca más, que llegue a estos 100.000 barriles que ofrecían, con un valor de ¿cuánto? De 7, 8, 9, 10 dólares que le cuesta producir el petróleo a Petroecuador, que da mayor utilidad al Estado. Sí, mira, de los 72 campos, hay 8 campos que generan el 70% de la producción diaria. Entre eso está justamente Sacha. Si tú haces la relación de los 77, 80.000 barriles contra los 460.000 barriles que estamos produciendo, es una producción importante, es un porcentaje importante, ¿sí? Entonces también hay que ir entendiendo desde la seguridad energética, ¿sí? Es decir, la seguridad energética tiene el camino de mejorar, es decir, de crecer. ¿Qué significa eso? Que el Estado no pierde el control, ¿sí? El Estado no pierde el control. Puede entrar la empresa privada, no hay ningún problema, pero vuelvo y repito, el Estado no debe perder el control de la operación, sobre todo, de la operación, y por otro lado también no debe perder la rentabilidad, ¿sí? Entonces hay que ir entendiendo un poco la dinámica, cómo funciona, ¿sí? Para ir viendo por dónde es que organizando y reorganizando la Petroecuador, que para mí es la parte importante del problema raíz, ¿sí? Se tiene que comenzar a dar soluciones, por lo menos en una línea de como política sostener la producción petrolera. Logremos sostener la producción petrolera. Los 80.000 barriles. Logremos sostener la producción del campo y la producción del 100%, es decir, estamos en una media de 464.000 barriles. Tú dices logremos, a nivel general. A nivel general, porque... Lo de Petroecuador. Porque mira, Osvaldo, si tú coges desde el año, más o menos desde el año 2019, nosotros producíamos 530.000 barriles de petróleo. Estamos de 460.000. Si cogemos la diferencia por no haber logrado sostener la producción petrolera, son miles de millones de dólares, ¿sí? Que aquí no podemos tácitamente culparle a la estatal, ¿sí? Sino hay que culpar a los malos manejos.
Desde luego, políticos. le quitaron los recursos a Petroecuador. Hay que ser muy claros en ese sentido. Le dejaron casi inoperativa prácticamente y dependiendo de un presupuesto del Estado. Pero con las circunstancias que estamos pasando, con el ITT también que está en declive, que va a salir ya la producción del ITT, la cosa se pone complicada para el país entonces. Es necesario el entregar, delegar, entregar el campo Sacha para que incremente su producción a un operador externo, a un privado. Lo primero que el gobierno tiene que analizar es el abastecimiento. Todo gobierno tiene que primero analizar cómo cubre el abastecimiento. Esto en energía es básico, es decir, cómo cubre el abastecimiento en combustibles, cómo cubre el abastecimiento en el tema eléctrico, ¿sí? ¿Y esto por qué planteo? Porque, de hecho, nosotros con el potencial hidrocarburífero que tenemos, que es un potencial, es decir, miren el caso de Sacha, hay casi 5.000 millones de petróleo en sitio, que nosotros llamamos. De ahí, hasta la fecha, se ha logrado sacar casi el 21%, 1.115 millones de barriles, ¿sí? Es decir, todavía hay mucho por sacar, ¿sí? Entonces, es un campo que tiene buenas reservas de petróleo, tiene reservas probadas, probables y posibles sobre los 243 millones de barriles, es decir, hay un potencial fuertísimo ahí, ¿sí? Y ahí justamente, desde ahí estamos, el comportamiento de la política energética está sumamente mal, porque justamente cuando nosotros hacemos un análisis, ¿sí? El potencial que tenemos sobre lo que producimos, ¿sí? Definitivamente esa línea de conducta o ese factor de carga que le podemos llamar nosotros está en negativo. Es decir, tenemos un potencial fuerte, pero no logramos producir lo que podemos realmente, necesitamos por un lado y no logramos crecer. Es decir, la industria no está creciendo. Y ese es un mensaje. O sea, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué políticas aplico para sostener la producción petrolera en una línea de 2, 3, 4 años? Porque aquí hay que entender, en 4 años un gobierno, si logra manejar bien las cosas, estabilizar, todo lo que haga bien en los 4 años, vamos a ver reflejado en los próximos años, porque estas industrias son de largo plazo. Desde luego. ¿Sí? Así es. Es decir, todo lo que hagamos bien ahora, si ahora nosotros hacemos bien las cosas, todo este crudo se incorporará de aquí a 2, 3 años a nuestra producción petrolera. Y todo lo que no estamos haciendo, las consecuencias vienen solas, es decir, caída de la producción, y lógicamente el norte está establecido por un problema en el presupuesto general del Estado. Oye, el país como tal, luego de esta caída de esta delegación con Sinopetrol, ¿se salvó de hacer un mal negocio de pronto? Por las características, por cómo se quería delegar este campo, Miguel. Lamentablemente no hemos visto el contrato, Osvaldo, yo te dije. No hemos visto, fueron datos muy subjetivos que hicieron la vocería de gobierno y de las empresas que estaban en el consorcio, donde nos hacían suponer, porque como no había la data exacta, es decir, no vimos cuál es el contrato. Existe la confidencialidad, es verdad, en este modelo de contratos, ¿no? Pero hay datos que deben perder la confidencialidad justamente para socializar en el medio, ¿sí? Y hacernos entender que estamos haciendo un buen negocio, ¿sí? Entonces, decir si fue algo que se iba a perder, un buen o un mal negocio, no lo podemos hacer. Pero desde mi punto de vista, y yo creo... Pero mira lo que decían los técnicos o los propios trabajadores. Denunciaban que no era nada bueno, que el país iba a perder. En ese aspecto, miles de millones de dólares. O sea, si vamos a los datos, a las cifras que existen, Osvaldo, claro que perdíamos, ¿sí? Es decir... O sea, con las cifras que se evidenciaran, era un mal negocio. Con las cifras que lógicamente están en la data que son del propio Ministerio de Energía, era un mal negocio, porque no nos demostraron dónde estaba la parte del buen negocio. Es decir, si bien es cierto, había ofrecimientos de hacer perforaciones a nivel del precretácico, que nosotros llamamos, es decir, irnos mucho más profundo con los pozos, que son pozos más costosos, ¿sí? Y eso en realidad, lograr perforar a nivel de ese precretácico, es decir, si comienza a generarse una nueva visión en la industria petrolera, ¿sí? Eso era importante. Pero esos acuerdos, ¿quién después hacía que se cumplan? ¿O no se cumplían? ¿No? Todo lo que proponía, que desde mi punto de vista es lo lógico, es decir, optimizar el gas asociado para generar energía, centros de investigación, etc. Todo eso, así debería funcionar absolutamente todos los campos petroleros, no solo ahí, ¿no? Entonces, no es que era un tema muy recurrente para decir esto es algo que excepcionalmente nos va a beneficiar. Es lo que se tiene que hacer la industria petrolera. Y más bien esto tiene que dejarnos un mensaje, dejarle un mensaje al gobierno que llegue, ¿sí? En que lo correcto justamente en esta industria, primero, son industrias que no deben ser de carácter reactivo, son de carácter planificador, ¿sí?
Si no hay los recursos, ahí viene el punto, ¿no? El punto de inflexión es, pero si no hay los recursos, ¿cómo lo hacemos, no? Lo que yo vuelvo y planteo, si no hay los recursos, la primera línea en la política tiene que ser, tenemos que buscar la forma de sostener la producción, ¿sí? Y buscar la forma, lógicamente, de a través de inversión, ahí sí privada, que venga a arriesgar, es decir, en campañas de exploración especialmente, para incrementar reservas, nos ayuden para incrementar la producción en los diferentes campos. Ahora, este tema de Sacha, luego de lo que termina esta casi telenovela que comenzó a formarse, este culebrón, según la ministra, dice, no hay nada más que hablar, sencillamente el plazo se les venció a este consorcio, dijo esta ministra, en una entrevista que dio en un medio de comunicación, y con eso se acabó, ya terminó este asunto, ya no pasa nada respecto al tema de Sacha y a este consorcio Sinopetrol. ¿Había una adjudicación o no había una adjudicación, Miguel? Mira, a mí me parece realmente que es una respuesta demasiado simple para muchísimas expectativas de los 18 millones de ecuatorianos. Porque aquí está dando un mensaje. Si no hay nada más que hablar, significa que seleccionaron mal. Porque se entendería que estas industrias vienen justamente con pulso financiero, es decir, vienen empresas con muchos recursos, ¿sí? Y con tecnología. Entonces, si bien es cierto, había un acuerdo de 30 días laborables para que traigan el dinero, y razones tendría el señor presidente para que pida antes, ¿sí? Pero más allá de eso, la respuesta yo no la veo desde un punto de vista de explicación para el país, decir, no hay nada más que hablar, ¿sí? O sea, yo pienso que aquí tiene que aclararse muchas cosas, ¿sí? Sobre todo para hacernos entender que lo que el gobierno plantea, que perdimos un buen negocio, ¿no? Es decir, perdimos un buen negocio, que nos haga entender dónde se perdió el buen negocio, ¿sí? Pero más allá de eso, Osvaldo, lo que nosotros como ecuatorianos debemos plantear y exigir es justamente que si a futuro se insiste en este tema de la licitación del campo Sacha y de otros campos, de la adjudicación o concesión, es verdad decir, si yo concesiono, estoy delegando, es verdad, yo delego, ¿sí? Pero que esa delegación a la empresa o al privado se demuestre que va a ser beneficioso para el Estado, para el país, para los ingresos. O sea, tiene que ser más transparente, dices tú. Más transparente por un lado, y que definitivamente se entienda que vamos a tener, especialmente, mira, la política petrolera en el país está basada en la renta petrolera. Aquí hay un tema que no se está entendiendo bien, es decir, la política petrolera, por ejemplo, en el caso de Colombia, está basado en la inversión. Porque con muchísima inversión, lógicamente, hay muchísimos impuestos que pagas, que es verdad, ¿sí? Es del análisis que se llama el government take, que nosotros llamamos, es decir, cuánto voy a producir un barril de petróleo, cuánto voy a pagar impuestos, regalías, acuerdos, ¿sí? Entonces, la política petrolera de Colombia está en línea de inversión. Por eso es que, si tú revisas la inversión en la industria petrolera y gas en Colombia, es sumamente fuerte, ¿sí? Allá están perforando 100, 120, 130 taladros, aquí en Ecuador estamos con 4 taladros de perforación, ¿sí? Porque nuestra política está basada en la renta petrolera. Desde ahí yo dejo este mensaje para que se analice también en el gobierno de turno cuál mismo debe ser la línea, ¿sí? ¿Cuál mismo debe ser la línea? Porque recuerda que una de las cosas que planteaba el consorcio era que iba a haber un beneficio general, decía, van a cobrar impuestos, se va a pagar impuesto a la renta, etcétera. Sí, eso es parte de, ¿sí? La ley 40, la ley 10, que los deducibles es parte de. Como ¿sí? cualquier empresa, ¿no? Pero la política petrolera de Ecuador es renta petrolera. Entonces, ahí ve el primer punto. Entonces, ¿qué significa? Por cada barril de petróleo, ¿cuánto me queda? ¿Sí? Hay campos donde por cada barril de petróleo hay campos que producen como AUCA 77,000 barriles también y nos queda $3-4 por barril. O sea, la renta petrolera... Mal negocio. Mal negocio. Sacha nos deja una renta petrolera por barril de $50, $55. Entonces, la política petrolera de Ecuador es renta petrolera. Definan. ¿Vamos por renta petrolera o vamos por inversión? Clarita la cosa. Oye, ¿qué tiene que ver en este caso? Por ejemplo, la Embajada de China ha hecho un pronunciamiento en el que respeta las operaciones comerciales de las empresas chinas, pero también le dice al gobierno ecuatoriano que proporcione un entorno comercial justo, equitativo, transparente y no discriminatorio para las empresas extranjeras, incluidas las chinas. Eso es geopolítica pura, Osvaldo. Porque hay que entender que, mira, China está entre los grandes consumidores de petróleo, como está Estados Unidos, como está Japón, etc. Por Sinopec, no sé. Correcto. Y la mayoría de las empresas son estatales de China. Y China en el mundo está comprando energía. Entonces, ese es un tema que hay que entender desde la geopolítica petrolera, ¿no? Es decir, apoyan a todas sus empresas en el mundo que compran energía, es decir, petróleo, gas, electricidad, minería, etcétera, porque la voracidad de China justamente
por energía es fuerte, ¿no? Entonces, yo el contexto del mensaje lo veo más allá, un poco más allá de muy superficial, no lo veo tan profundo. Ya, ¿sí? pero ¿por qué discriminación a las empresas extranjeras, incluidas las chinas, dice? Mira que aquí hay un tema que hay que andar... Sinopec no estuvo directamente, ¿o sí? Mira, aquí hay un tema que hay que ir entendiendo en la geopolítica. ¿Quién va a marcar la dinámica en la industria petrolera de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump? ¿Sí? Y aquí hay que ir entendiendo un poco que hay una guerra de la geopolítica petrolera donde de alguna manera es con China. ¿Sí? Es decir, Estados Unidos cuida su hegemonía, ¿sí? Y no permite, lógicamente, que China intervenga. Entonces, aquí también había un análisis interesante desde la geopolítica, porque nosotros tenemos relaciones, así como tenemos relaciones comerciales con China, tenemos con Estados Unidos. ¿Sí? Él es y con un presidente principal socio comercial. Correcto, y con un presidente que viene con esa línea de crecimiento en la industria petrolera, ¿sí? Un presidente que definitivamente ha roto todos los estigmas, inclusive en la parte ambiental, porque él necesita petróleo, y el petróleo es energía, y la energía es dinero, así de sencillo, es de economía pura y dura, ¿sí? Lógicamente, China se está manejando con estos mensajes en el sentido de un poco proteger esa línea de comportamiento de la política de Estados Unidos. Bueno, veamos qué es lo que pasa a futuro, ¿no? Este relacionamiento también que tenemos en el ámbito energético. Miguel, agradecido por tu presencia, muy amable. Gracias, por tu análisis igualmente respecto a este tema, de esta caída que tuvo, en este caso, este proceso, esta posibilidad de que se delegue el campo Sacha, porque no se pudo cumplir con los 1.500 millones requeridos como prima, en el tiempo requerido por el presidente de la República. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Igualmente en las redes sociales de Global Opinion usted va a encontrar un trabajo periodístico importante de nuestro equipo de producción, con Vladimir Guevara, está también Noemí Castellanos, está David Morocho Verastegui, entregando pues resúmenes de noticias, TikToks, que van a ser de su interés. Así es que sigan las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Mire el programa, comparta el contexto, comparta el contenido y así vamos a tener una sociedad y una ciudadanía más informada que pueda dilucidar y pueda pues opinar también con mayor conocimiento este tipo de temas que pasan en nuestro país. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y estoy agradecido por la sintonía. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.